Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion, no callaré. Les saludamos desde España. Este es un ministerio centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Hoy vamos a hacer un estudio necesario y este es uno de los pasajes fundamentales de las Escrituras para el ministerio mesiánico de hoy en día, del siglo XXI, año 2026. Y vamos a empezar con el libro de Romanos, capítulo 11, y vamos a leer qué dice aquí Rabbi Shaul en el libro de Romanos, y vamos a intentar desglosar este estudio en dos capítulos. Nos vamos al capítulo 11 de Romanos, versos 25 y 26, sobre cuál es la plenitud de Israel y de las naciones. Vamos a leer lo que dice Rabbi Shaul. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel, hasta que las naciones hayan entrado en la totalidad. Y luego todo Israel será salvo, tal y como está escrito: vendrá a Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Muy bien, las palabras que hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad se añaden aquí como una introducción más precisa, como ese endurecimiento que tuvo lugar en parte el pueblo de Israel, hasta que entre la plenitud de las naciones, de los gentiles. Y más arriba, Saulo de Tarso escribe sobre el pueblo judío. Además, en Romanos 11:12 nos dice esto: además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel, siendo puesto en su condición más desfavorable que las naciones, les está trayendo riquezas a estos, ¿cuánto mayores serán las riquezas que Israel traerá en su plena restauración? La palabra que usa aquí Rabbi Shaul sobre la plenitud nos describe la calidad, el estado espiritual de una nación o congregación de diferentes naciones. El verso 12 habla de la caída y el empobrecimiento temporal de Israel, que cuando el pueblo de Israel sea restaurado a su estado espiritual, creará una nueva sensación en todo el mundo. También los creyentes de las diferentes naciones cuando adquieren la cualidad de la plenitud de Elohim. Esto nos lleva a la restauración de los Bene Israel. Y esto es como la resurrección de los muertos. Esta es la clave principal para el despertar de todos los pueblos. Es decir, lo que hemos leído en los versos 25 y 26 no se trata de algún número especial, sino que los creyentes de las naciones deben adquirir cierta calidad. Pero, ¿qué es esta cualidad?, nos podríamos preguntar. Reconocemos y sabemos por la historia que la parte judía fue arrancada de la iglesia misma por Roma y el cristianismo. Lo que fue aprobado en el concilio del siglo IV por Constantino y todos los que se juntaron con él, todo esto es lo que el judío no es nuestra iglesia. Y después de eso, varios dones espirituales comenzaron a perderse gradualmente.
Recordemos que la Iglesia Católica dice que los dones pasaron y que los dones ya no están funcionales, que no hay milagros, que no hay liberación, que no hay don de discernimiento, que los dones han pasado. Entonces, aquí están rechazando y apartando la escritura que los dones están activos. Pero hoy vemos que los creyentes de las naciones se están volviendo más y más completos. Entran en la plenitud, la cual se les revela la manifestación del Ruach HaKodesh. Entre los creyentes se está restaurando lo que había en la primera comunidad apostólica. Se están restaurando los dones del Ruach HaKodesh. Se están restaurando el ministerio completo de Efesios 4, esos 5 ministerios. Y junto con esto vemos que la aceptación del pueblo de Israel se revela entre los creyentes. En esta cualidad de los creyentes genuinos, la que nos revela el plan del Eterno para su pueblo Israel. Romanos 26 nos dice esto: y luego todo Israel será salvo, tal como está escrito. Vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, según Isaías 59, 20, 21. Vamos a ver ahora la restauración y la santidad del olivo natural que es Israel. Romanos 11, 16 nos dice esto: ahora bien, si la masa ofrecida como primicias es Kadosh, santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es Kadosh, santa, también lo son las ramas. En el libro de Bamidbar, Números, capítulo 15, del 18 al 21, nos dice esta palabra el Eterno: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren en la tierra que yo les he dado, y coman pan producido en la tierra, tienen que apartar una porción como ofrenda para Adonai. Pongan aparte de su primera masa una hogaza como ofrenda, apártenla como apartarían una porción del grano de la era. De su primera masa ustedes darán a Adonai una porción como ofrenda por todas sus generaciones. Y también Rabbi Shaul, en el verso 17 de este capítulo 11, nos dice esto: porque si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol del olivo. Por lo general, las ramas de un árbol cultivado se injertan en árboles silvestres para producir frutos. Pero resulta que hubo tal práctica cuando un olivo cultivado que dejó de dar fruto fue injertado con uno silvestre. Esto estamos hablando de los gentiles. El olivo silvestre es el gentil, para que este árbol volviera a dar fruto. En esta práctica debemos notar una confirmación de lo que dice Rabbi Shaul. Pablo escribió antes cuando dijo: quiero despertar el celo para que mi pueblo comience a salvarse. En otras palabras, para revivir el árbol natural que es Israel, el olivo natural. Y en este caso, nos resulta que la salvación de los no judíos, en primer lugar, apunta a la salvación de los judíos. Podríamos preguntarnos: ¿es posible considerar el olivo en el que estamos injertados verdaderamente natural? Si miras la historia de la Iglesia, que desde el siglo IV se separó oficialmente de la raíz de Yeshua, el judío, ¿puede llamarse a esta Iglesia santa? Saulo dice claramente aquí: si las primicias son santas, también lo es todo lo demás. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Por lo tanto, el regreso a los principios de Elohim, los puntos a la vista de Elohim, la teología del Eterno con respecto a Israel, es la restauración de la santidad del Eterno en el cuerpo de Yeshua HaMashiach. Y cuando este olivo se vuelva verdaderamente natural, entonces nuestro pueblo judío comenzará nuevamente a echar raíces en él. Nosotros, como comunidad judía mesiánica, estamos llamados a restaurar la santidad asociada con la fidelidad de Adonai a las raíces judías bíblicas de nuestra fe, para que el olivo en el que nuestro pueblo pueda ser injertado sea natural, cumpliendo la promesa final. Y además, así como está en el libro de Mashiach Shelihim, Hechos, que habla de la restauración del tabernáculo caído de David. Recordemos Hechos 1:6, cuando los talmidim, los apóstoles, le preguntan a Yeshua antes de ascender con Abba, ¿cuándo será restaurado el reino de Israel? Esta es la escritura base donde el reino de Israel tiene que ser restaurado. Y también, obviamente, una vez que Israel sea restaurada, esto será llevado a cabo para las naciones. Y el regreso al conocimiento de la Emuná Shelema, de la fe verdadera que todo creyente necesitamos. No necesitamos doctrinas ni enseñanzas de hombres, sino lo que la Escritura nos revela referente desde el libro de Bereshit, Génesis, hasta Revelación sobre Yeshua HaMashiach, todas sus sombras, sus profecías de cómo era, cómo es y cómo ha de ser en su regreso. Esto será el acto más fuerte del Eterno y el avivamiento en los últimos tiempos. Además, no debemos dar lugar al orgullo, pero debemos entender el alcance total de la responsabilidad que Elohim ha puesto sobre nosotros. Romanos 11, versos 12 y 15 nos dice así Rabbi Shaul. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es si Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que las naciones, les está trayendo riquezas a estos. Cuánto mucho mayores riquezas más les traerá Israel en su plena restauración. Porque si el rechazo es temporal de ellos por Yeshua, fue la reconciliación del mundo. Cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo. Será vida de entre los muertos. Esta reflexión que nos está haciendo Rabbi Shaul en el libro de Romanos 11, versos 12 y 15, nos está hablando sobre el padre que quiere abrazar también al hijo mayor. Hablando de su tropiezo y su empobrecimiento del pueblo judío, Saulo de Tarso se refiere a su estado espiritual y moral. Se cree que Israel en ese momento, en la era apostólica, era muy piadoso, es decir, intentaron observar lo que le era posible. Pero al mismo tiempo había muchas luchas y divisiones, incluso dentro del movimiento de los fariseos y saduceos. Todos enfatizan que hubo una falta de amor. Rabbi Shaul dice que esto era riqueza cuanto más cuando el pueblo de Israel restaurado al llamar que Elohim tiene para él. Mi pregunta para todo creyente, que muchos rechazan al pueblo de Israel, si ellos no hubieran estado, debemos hacernos esta pregunta. ¿Quién habría traído las Escrituras y hubiera traído la luz de Yeshua HaMashiach? Esta es una reflexión que yo dejo para todos los hermanos.
Además, vamos a ver una parábola famosa que habla de un padre amoroso que tenía dos hijos. Todos la conocemos, eso está en el libro de Lucas, capítulo 15, del 11 al 32, y dice así, que esto nos está enfocando la parábola del padre amoroso que perdona a su hijo menor Efraín, que representa a Israel, y vamos a empezar a leerlo desde el verso 11 hasta el 32. Otra vez Yeshua dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su padre en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde reprochó su dinero viviendo en una vida atolondrada, llena de maldad. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue a uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a sus campos para alimentar a los cerdos, y añoraba llenar su estómago con las vainas de las algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba. Al fin, este hijo volvió en sí y dijo, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tienen comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar al padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Y el padre corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre le dijo a sus siervos, pronto, rápido, traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenle, comamos y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Ahora bien, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. De modo que llamó a uno de los sirvientes y preguntó, ¿qué sucede? Y el sirviente le contó todo lo que sucedía. Pero el hijo mayor se enojó y no quería entrar en casa. Por lo tanto, su padre salió y le suplicó. Mira, le dijo. Respondió el hijo, yo he trabajado para ti todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora este hijo tuyo ha despilfarrado tu propiedad con prostitutas y por él matas el becerro engordado. Y entonces el padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengas es tuyo. Teníamos que celebrar y alegrarnos porque ese hermano estaba muerto y ha regresado a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Bien, entendemos esta parábola que Yeshua no es solamente de un hijo arrepentido que vuelve a casa, sino que aquí hay una diferencia y nos muestra a la casa de Israel, a Efraín, y a la casa de Judá. Nos está hablando de que Efraín, las naciones, después del pecado del rey Salomón, fueron esparcidos por toda la tierra, y Judá permaneció en Jerusalén, como luz y como lámpara, como reino del Mesías, el cual había de venir. Entonces Yeshua no deja esto como una sencilla parábola, nos da mucha más profundidad. Sabemos que en las Escrituras Elohim llama a Israel como primogénito. Al final de esta parábola, cuando el hijo menor, habiendo gastado toda la herencia, regresó a casa, el padre se alegró y preparó una gran fiesta. El hijo mayor, volviendo del campo,
vio esto y tuvo celos, se molestó y dijo a su padre: «Padre, ¿por qué diste un banquete por aquel que nos traicionó, que despilfarró todo lo que tenías? Pero no hiciste nada por mí, aunque siempre te he sido fiel. ¿Por qué lo has hecho?». Y el padre respondió: «Todo lo mío es tuyo, hijo mío. Y es también la verdad. Tú no trabajas para mí, es tuyo, pero este hijo estaba muerto y hoy ha resucitado». No se hace más mención de la reacción del hijo mayor, que representa la casa de Judá, el judío que hoy vemos en Israel. La parábola que termina aquí, pero creo que esta parábola tiene una continuación en la actualidad. Nuestro Avinu Sheba Shamayim, nuestro Padre Celestial, espera hoy el regreso de su hijo mayor también. Y el principal problema de la caída de Israel no fue que Israel observara o no observara algo, pero que se olvidó del amor de Abba derramado en su corazón. El hijo mayor se olvidó de que no trabajaba para su padre, sino trabajaba para sí mismo, y que todo, que lo que tenía el padre, era suyo. También a veces, al comenzar a hacer algo por Elohim, olvidamos quiénes somos. Y es esto muy importante para que nosotros renovemos el primer amor con Abba. Porque el principal estímulo de nuestra vida es el Elohim creador, que ya ha derramado su amor en nuestras vidas. Hoy, amado creyente, es el momento en que Elohim está derramando amor por el pueblo de Israel en muchos corazones. Hoy en día muchos ministros en varias iglesias reciben una revelación de que Israel es el pueblo escogido de Elohim, lo cual es cierto al 100%. Algunos comienzan a experimentar un amor especial por el pueblo de Israel, por las alabanzas, los cantos, la santidad, la Torá. Y creo que esto es solo el comienzo de esa aceptación que aún debe desarrollarse en su plenitud en el cuerpo de Yeshua HaMashiach, para permitir que el Padre abrace al pueblo judío, para que el pueblo judío acepte la manifestación del amor del Padre en Yeshua. Y esta misma aceptación es vida de entre los muertos. La pregunta es, ¿para quién? Para todos los creyentes atrapados en el sistema iglesia, que nunca fue creado ni por Yeshua ni por los apóstoles. En el siglo I tenemos de los emisarios de Yeshua, los apóstoles, como se dice en griego, el centro de la fe mesiánica que estaba en Jerusalén. Y con esto vamos a ver que Elohim no ha rechazado a su pueblo. La respuesta de Rabbi Shaul, a la teología del reemplazo que muchas veces dentro del cristianismo funciona, y hablan que ellos son el nuevo Israel. La verdadera fe del Mashiach judío y la práctica de esa emuná en las comunidades es algo importantísimo, tanto en aquellos días cuando todo estaba tan vivo. El Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, a través del apóstol Pablo, dirigiéndose a la congregación judía de entonces, tuvo que hacer la siguiente pregunta en el libro de Romanos. Ya nos vamos a Romanos 11 y empezamos desde el verso 1. Mira lo que dice Rabbi Shaul. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es interesante que esta pregunta no haya perdido su relevancia incluso a través de los siglos. Estaba leyendo un libro en que el autor cita a un teólogo que esta epístola de Romanos, la cual nos muestra todo el odio de Rabbi Shaul hacia el pueblo judío.
Esto habla de la increíble ceguera del pueblo en la cuestión judía. Los apóstoles eran judíos. Decenas de miles de judíos salvos en la comunidad central de Jerusalén y decenas de miles de judíos creyentes en la mayoría de las comunidades del Imperio Romano. Porque esta carta que Rabbi Shaul escribe, está escribiendo a los creyentes en Roma, cuales sus líderes eran judíos, donde celebraban las festividades judías, ordenadas por el Eterno. Sin embargo, la increíble mentira antibíblica de que Elohim había rechazado a su pueblo ya comenzaba a surgir en este momento. Esta respuesta que da Rabbi Shaul sobre ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y él dice, en ninguna manera. Esto viene porque a raíz del año 40 al año 50, el emperador de turno, no recuerdo bien si fue Calígula, hubo un gran incendio en Roma. Y en Roma ya estaban establecidas, como tenemos la prueba que Pablo está escribiendo a la comunidad de Roma, una carta donde ya estaban establecidos creyentes en Yeshua. Entonces este emperador romano, vamos a decir que fue Calígula, discúlpenme, pero no me acuerdo del nombre en este momento, hizo un edicto para que todos los judíos salieran de Roma, porque él acusó a los judíos del incendio que hubo en Roma y tuvieron que salir todos los judíos, incluso los líderes que había en Roma de creyentes en Yeshua en las comunidades. Se quedaron los gentiles en las comunidades como líderes y estos gentiles dijeron que Dios había echado a los judíos y los había desechado, diciendo que ellos eran el nuevo Israel. A esto lo llamamos dentro de la enseñanza bíblica la teología de la sustitución o el reemplazo. Y aquí es cuando se forma el nuevo Israel creado por el hombre. Porque, como dice Rabbi Shaul, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. La razón principal de este punto de vista fue la amargura de muchos representantes del pueblo judío. No todo Israel aceptó al Mesías, tenemos que entender esto. Cuando Yeshua vino, muchos judíos no lo aceptaron. Algunos fueron neutrales, hubo gente que los rechazaron y hubo quienes fueron extremadamente negativos. Cuando los creyentes de otras naciones vieron esto, comenzó a pensar que si los judíos en su mayoría rechazaron al Mesías, entonces Elohim también los rechazaría a ellos. Rechaza su elección, su destino, su amor. Esto nos clarifica que no fue la carne y la sangre que les reveló esto, ni el Espíritu Santo. Sucedió a través de influencias demoníacas. Pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, sabe todo de antemano y Rabbi Shaul vio esto, distinguiendo y tal vez sin darse cuenta del todo, plantea esta pregunta a bocajarro, con el corazón abierto, para los creyentes en Roma, los cuales ya se creían el nuevo Israel. Y él mismo da una respuesta muy sencilla y precisa. ¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo, el cual escogió desde antes del principio del mundo? Verso 2, Romanos 11. También nos dice el verso 11, digo pues, su tropiezo, Romanos 11:11, así habla Rabbi Shaul, digo pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? Hace esta pregunta. Ni siquiera se les ocurra tal idea, responde Rabbi Shaul,
Adonai no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación, Yeshuat Elohim, ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Entonces preguntó, ¿Elohim realmente ha rechazado a su pueblo? No. Un no rotundo y frontal. Así que, amado creyente, nunca te atrevas a pensar eso. Es una teología de sustitución y reemplazo inventado por Roma en contra del Mesías verdadero y del pueblo escogido, el cual es Israel, la novia que se casará con Yeshua. No te atrevas a sucumbir en ello ni a creer en esta falsa enseñanza, ni siquiera te atrevas a imaginarlo. Así, de alguna manera, Pablo lo expresa con su no rotundo, dirigiéndose a los creyentes en Roma y a todos los creyentes de todas las épocas de generación en generación. Mira lo que dice aquí el Eterno en Devarim 32:21. Ellos provocaron mi celo con eso que no es Adonai. Me han exasperado con sus ídolos. Yo provocaré a celo de ellos con eso que no es una nación, y los enfureceré con una nación nula de entendimiento. También Yeshua en Mateo 21:43 nos dice esto. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Elohim y se le dará a un pueblo que producirá frutos. ¿A quién está hablando? A la casa de Israel, a las naciones. Tenemos el testimonio personal de Rabbi Shaul, donde da su opinión y su argumento muy serio y basado en la Escritura, que puede parecer para muchos insignificante porque desconocen la Escritura. Pero él es el que muestra en primer lugar que es el pueblo elegido por el Ruach HaKodesh, para romper esta falsa doctrina de rechazar la elección del pueblo judío y la cancelación de todas aquellas promesas que Elohim le hizo. La pregunta es, ¿cuál es esta pregunta sobre este argumento? Romanos 11:1, volvemos otra vez, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Ni se les ocurra tal idea, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí tenemos a un perseguidor de la iglesia que persiguió, vamos a llamarlo así, a las primeras comunidades en Yeshua, que el Eterno lo invistió con el Ruach HaKodesh para ser luego un esclavo por amor a Yeshua. Y él lo confirma, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, ni se les ocurra pensar en esto. En otras palabras, el Shaliach, Saulo de Tarso, dice que si Elohim rechazara a Israel, ningún judío podría salvarse jamás. Dice que él mismo es un judío mesiánico, salvo, y que él como persona salva, por la gracia de Elohim, obviamente el sacrificio en el madero de Yeshua, sigue siendo judío por su naturaleza, por nacionalidad, por su herencia, por su simiente, dada que viene desde Abraham Avinu, el padre de la fe. Él escribió lo mismo sobre el Mesías en el capítulo 9, que nos habla, que dice que Yeshua es judío por la carne, por la cera, por la simiente, el esperma. Se centra precisamente en su nacionalidad, en el hecho de que es un judío salvado que cree en su Mesías judío, al servicio de su Mesías judío, y que Pablo es una confirmación por su simiente, por su cera viva, de que Elohim no rechazó a su pueblo. Eso tenemos que tenerlo, entenderlo y recibirlo en nuestro espíritu para fortalecer y rechazar de pleno la teología del reemplazo o la sustitución. A pesar de que en ese momento este pueblo en su mayor parte no aceptó a Yeshua como el Mesías de Israel.
Tampoco abrió el corazón a su Redentor prometido en la Torá, donde Yeshua cumplió todo lo escrito por él. Y en el verso siguiente vemos que el Ruach HaKodesh, por medio de Saúl, vuelve a confirmar: Elohim no ha repudiado su pueblo, en el verso 2 de Romanos 11. Incluso en una época en que todo Israel aceptaba a su Mesías, incluso en una época en que ya comenzaba a surgir la teología del reemplazo después del año 50, y algunas personas comenzaban a pensar que Elohim había rechazado a Israel, es aquí en el nuevo pacto del Ruach HaKodesh, que es la promesa del Padre, lo hace muy claro que Elohim llama a Israel aún en esta condición como su pueblo. El Eterno sabía la apostasía que Israel iba a cumplir de antemano, eso lo tenemos todo clarísimo. Tenemos un Dios atemporal que vive fuera del tiempo y que está viviendo el pasado, el presente y el futuro a la vez. Y Dios lo conoce todo. Sabemos que Dios es atemporal, el único que está creado en el tiempo con una condición de tiempo ha sido el ser humano y la naturaleza. Pero Dios vive tanto el pasado como el presente y el futuro a la vez y conoce todas las cosas. Así que esto nos dice que desde el mismo momento en que Israel fue elegido, desde el mismo momento en que el plan de Elohim le fue revelado a Israel, todas estas caídas y apostasías de su pueblo judío no fueron una sorpresa para Kadosh Baruj Hu. Él lo sabía todo de antemano. Incluso cuando Elohim escogió a Abraham avino, cuando Abraham caminaba por el camino de la fe. Abraham al principio, ¿qué era? Era un idólatra. Ayudaba al principio, en su juventud, a hacer ídolos con su padre, pero luego el Eterno lo llamó y lo perfeccionó. Y así dice la Escritura: sal y camina y sé perfecto delante de mí. Cuando Abraham estaba poniendo los cimientos para la bendición del pueblo judío, hasta 1000 generaciones y para la bendición de todas las naciones. Elohim ya vio toda la historia de antemano, vio toda la apostasía del pueblo de Israel, comenzando desde la apostasía en Egipto, sobre el monte Sinaí, el rechazo del Avodat Zará, el becerro de oro, donde este pueblo llegó a rechazar a Dios de pleno porque su cuerpo estaba allí en el Sinaí, pero su espíritu todavía estaba con la idolatría egipcia y sometidos a Faraón. Hasta el tiempo de los apóstoles y hasta nuestro tiempo, el Eterno conoce todo, hasta el regreso de Yeshua. Toda la apostasía, la amargura de su pueblo, todos sus fracasos, Adonai lo sabía de antemano desde el momento de la elección de este insignificante pueblo que no fue nada. Y esto no le impidió elegir a su pueblo, darles decenas y centenas de promesas, juramentos, pactos incondicionales, todos los pactos que el Eterno, bendito sea su glorioso nombre, han sido incondicionales con los patriarcas, para utilizarlos para sus propósitos, para que este pueblo fuera de bendición a todas las naciones. Tenemos que entender que cuando hablamos de Israel, siempre es importante recordarnos a nosotros mismos y a los demás que elegir a Israel no se trata de elegir a un favorito para una exaltación. Se trata de elegir un sacerdocio a través del cual Elohim trae su amor, bendición y restauración a las naciones. Porque ante el amor de Adonai, todas las personas, independientemente de su nacionalidad, son iguales. Dios no tiene favoritos. Pero hoy estamos hablando de la teología del reemplazo que a lo largo de los siglos ha distorsionado la visión de miles de creyentes y ha hecho mucho daño
Algo que hoy tenemos una fecha memorable por el asesinato de millones de judíos por ser solamente judíos, la Shoah, el Holocausto. Además, este asesinato tiene una justificación teológica cristiana y fue aceptado por personas que decían ser cristianas dentro de la Iglesia Católica Romana, que aceptaron y apoyaron a Hitler. La pregunta es, ¿cómo es todo esto posible? Un malentendido de la visión de Elohim de Israel y la teología del reemplazo hicieron posible que sucediera lo que sucedió. La muerte de más de 6 millones de judíos, gitanos y otras personas que murieron en campos exterminados, apoyados con el pensamiento luterano, nazi y árabe en contra del pueblo de Israel. Al elegir al pueblo judío, Elohim también sabía de antemano todas las cosas positivas que haría a través de ellos. Ser una nación sacerdotal era primeramente para Israel, la luz hacia adentro y luego la luz hacia afuera, hacia las naciones, para todos los pueblos de la tierra, incluso también a Efraín. Y sabemos cuando el Eterno hizo esto por medio de Israel, por la escritura que nos fue dada por medio de Israel. Si ellos no hubieran traído la escritura, no hubiera habido escritura. Constantino tomó las escrituras judías y las tomó y las manipuló y fueron cambiadas al griego y a las lenguas vernáculas. Sabemos que Elohim también sabía de antemano que la conversión de Israel en los últimos tiempos revelaría la manifestación de la gloria del Padre, nunca antes vista, un gran avivamiento que sacudiría naciones, ciudades y países. Tenemos que entender que la nación de Israel es un remanente apartado para siempre. Veamos qué nos dice Shaliach Shaul sobre esto. Romanos del 2 al 5 nos dice así: ¿O no saben que el Tanakh, el antiguo pacto, dice que Elías, él implora a Elohim en control de Israel? Adonai, ellos han matado a sus profetas y derribado a sus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora me quieren matar a mí también. Pero, ¿cuál es la respuesta de Adonai? Me ha apartado para mí 7,000 hombres de Israel que no han doblado rodilla ante ese falso Dios llamado Baal. Y de la misma manera, en el tiempo presente se ha levantado un remanente escogido conforme a su bondad. Y no porque ellos hayan llegado a algo para merecerlo. Aquí vemos una analogía donde Rabbi Shaul nos habla sobre Eliyahu, mostrándonos un principio espiritual muy importante. Siempre y en todo tiempo, incluso en el tiempo de la mayor apostasía, cuando se aparta Israel de la verdad y de la escritura, cuando parecía que no había israelitas verdaderamente fieles al Elohim, y eso es exactamente lo que Eliyahu Hanaví parecía hacer en esta historia. Siempre hay muchos más que conocen a su Elohim, lo aman y lo sirven, y para Eliyahu fue un verdadero shock en aquel momento. ¿Pensó esto solo en Israel? Que en todas partes solo había apostasía, amargura, idolatría. Y entonces a Kadosh Baruj Hu le dice estas palabras: ¿te parece que estás solo y aislado? Pero que sepas que hay un resto, no hay una ni dos personas, sino varios miles de estas personas que no conoces, pero que son fieles a mí, que nunca se han apartado de mi gracia, misericordia y servicio a mí. El Ruach HaKodesh, por medio de Rabbi Shaul, utiliza esta misma historia para llamar la atención de los creyentes de las naciones, que podrían pensar que todos los judíos están endurecidos. Eso es erróneo,
sobre el hecho de que hay muchos entre el pueblo judío que son fieles y que han aceptado a su Mesías Yeshua. Al principio, Saulo de Tarso habló de sí mismo como uno, pero más adelante nos muestra que hay mucho más de lo que puede parecer a previa vista, tanto para los creyentes de Roma como para los creyentes de hoy en día en todas las naciones. Rabbi Shaul nos habla de muchos más fieles sobre este resto santo, esta masa santa que el Eterno, este pueblo escogido, ese remanente que ha apartado con el tiempo, que se convertirá en el núcleo santo y confirmará una gran explosión en toda Israel. Y así todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Romanos 11:8 nos dice así: como está escrito en el antiguo pacto en el Tanaj, Adonai les dio un espíritu de sueño, estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Este adormecimiento es análogo al endurecimiento del corazón de Faraón, y está claro que Elohim no endureció su corazón especialmente para la destrucción. Pero el endurecimiento de su corazón y no respondiendo al llamado de Elohim, el mismo Faraón llegó a este estado por no creer y dejar liberar al pueblo de Dios. Además, para que nadie tenga preguntas innecesarias, Rabbi Shaul mismo hace la pregunta con el primer verso. Romanos 11:11. Digo pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? Ni siquiera se les ocurra tal idea. Adonai no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Aquí tenemos la palabra clave. Y nuevamente vemos la misma respuesta breve y clara. Adonai no lo permita. Además, el apóstol explica que aunque ahora están en apostasía, lo cual es real, esto no es el estado final. No es el final del pueblo judío, ni mucho menos, porque toda escritura es veraz y ha de cumplirse hasta la letra más pequeña. Así es como Elohim lo ve, y no siempre será así. Desafortunadamente, más tarde, Martín Lutero, con el mundo cristiano y el luteranismo y muchas iglesias pensaron y hablaron de esta manera. Dijeron que el estado actual de humillación del pueblo judío, su completa caída, devastación, maldiciones, eran para siempre. Pero Rabbi Shaul dice que Elohim no piensa así. El apóstol nos dice que a partir de su caída la salvación de las naciones, es decir, incluso su presente estado negativo, trae una bendición para las naciones. Ojo con esto, atención, y no pierdas lo que te voy a enseñar. Imaginamos incluso que esta tragedia espiritual, las palabras, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra, eso se lo está diciendo. El Eterno es la primera promesa que le da Dios a Abraham Avinu en Génesis 12:3. Esas palabras están activas y tienen poder. Esta es una asombrosa manifestación de la misericordia, sabiduría y poder de Elohim, quien aún a través de tal evento puede revelar su gran bendición. Romanos 11:12 nos dice esto. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es a Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que los Goyim, las naciones, les está trayendo riquezas a esto, ¿cuánto mayor serán las riquezas que traerán a Israel en su plena restauración? En otras palabras, si una tragedia espiritual ha traído bendición, salvación y la manifestación de la gloria de Akadosh Baruj Hu por milenios a muchas naciones y generaciones, entonces cuánto más será la explosión de la acción y el avivamiento de Elohim en la promesa de la restauración espiritual de Israel.
Cuando recibimos una revelación de cómo Elohim obra a través de Israel, cuando entendemos esta verdad de que si su caída fue valiosa para las naciones, entonces su venida de su Mesías, Yeshua, para las naciones será aún más riqueza, una bendición aún mayor que incluso de por las simples o los simples motivos egoístas humanos, los cuales deberíamos estar interesados en la restauración y salvación del pueblo judío, los cuales son la nación escogida sacerdotal. Su plenitud, su salvación, su venida, su regreso al Mashiach, a su llamado, bendecirá aún más a las naciones, tribus y lenguas. Y por tanto, aquellos por quienes arde en sus corazones la salvación de su pueblo también deben interesarse espiritualmente en que Israel sea salvo, porque si Israel no es salvo, todo es mentira y no hay salvación para nadie. Y sabemos que la palabra es veraz y no hay equivocación, porque Dios no es hijo de hombre y tampoco se puede equivocar. Porque en la salvación y restauración del pueblo de Israel, en su venida a la plenitud, se esconde un enorme potencial. Se esconde la llave para la bendición de todas las naciones. Antes, que estábamos leyendo los versos del capítulo 11 de la Epístola de Romanos, hablamos de que ya en el siglo I después de Yeshua, cuando aún vivían los emisarios de Yeshua, todos los apóstoles, los creyentes, los que le vieron resucitado, había una comunidad en Jerusalén creyente en Yeshua. El Ruach HaKodesh era central en todo el proceso mesiánico. Esto lo tenemos en el libro de Hechos para el que lo quiera leer. Durante los siglos venideros, a través del Rabí Shaul, plantea la llamada cuestión judía para los creyentes de todas las generaciones. Y el apóstol dice claramente que Elohim nunca rechazará a su pueblo, aún a pesar de su apostasía. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente Kadosh, santo, entre el pueblo de Israel. Y entonces vemos que Saulo les dice a los creyentes romanos de varias maneras que Elohim no ha rechazado a su pueblo, desechando esta teología del reemplazo o la sustitución. Y es muy importante fijarse en que, hablando no tanto de judíos mesiánicos, sino específicamente de los judíos que no aceptaron al Mesías, Yeshua, a través del apóstol Pablo, llamó suyo al pueblo judío diciendo: Elohim no rechazó a su pueblo, Romanos 11:2, es decir, este pueblo, incluso a aquellos que no lo aceptaron, que están en camino, que tal vez se oponen, se resisten, siendo suyos, siendo sus propios hermanos de la descendencia de Abraham. Y ese es un pensamiento muy importante que desafortunadamente muchos creyentes, incluidos los llamados padres de la iglesia, no entendieron. Pero el mismo hecho de que la epístola a los romanos está incluida en la escritura, como muchas otras partes del Brit Hadashah, el pacto renovado, es que un judío dice mucho sobre Israel, sobre su papel, sobre su futuro, sobre la actitud de Elohim hacia su pueblo. Este es un milagro para mí personalmente excepcional. Además, es necesario dar crédito a aquellos primeros creyentes a través de los cuales Yeshua HaMashiach compiló este canon para rendir homenaje a su honestidad y veracidad. Porque ya en este momento la actitud hacia Israel era, por decirlo suavemente, diferente. Volvemos nuevamente a los versos 12, 11 y 12 del capítulo 11, que vuelvo a leerlos para ustedes. Digo pues, sus tropiezos para eliminarlos como pueblo, ni siquiera se les ocurra tal idea. Adonai no lo permita, por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación, Yeshua Elohim,
ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Sabemos que en este momento había decenas de miles de judíos que creían en Yeshua, pero en su mayor parte Israel tropezó. Y a pesar de esta clara palabra de Elohim, ya literalmente en el siglo IV, Eusebio, con el historiador Constantino, escribe que este pueblo fue rechazado, mintiendo y engañando, haciendo varias confirmaciones de esto, por ejemplo, la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío. Pero aquí, amados, está claramente escrito que aunque tropezaron, aunque estén en ese estado, no fueron eliminados ni desechados del corazón de Elohim. La palabra completamente fue añadida por traductores, en mi opinión, manipulada y cambiada. Los traductores se sintieron un poco incómodos al traducirlo de la forma en que está realmente escrito en el hebreo. Más que solo la destrucción de estar de pie en medio de la barrera, el apóstol Saulo muestra cómo esta tragedia espiritual se convirtió en realidad en una bendición para todas las naciones, para todos los pueblos. Entendemos por medio de su caída la salvación a las naciones. Y curiosamente la salvación de las naciones se da para despertar en ellos los judíos no salvos, llamados a celos. Pero, ¿qué iba a provocar celos en estos judíos no salvos? Es una buena pregunta. ¿Antisemitismo cristiano? ¿Masacres por cristianos? ¿Persecución cristiana? ¿Desprecio cristiano? Estas son preguntas que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros. Yo creo que no, pero sabemos que la enseñanza de Yeshua ganó y convirtió verdaderamente a las personas para Elohim, donde hubo amor, paciencia, humildad y sacrificio. Así que conocemos muchas historias donde fue a través de la sangre de los mártires, a través de la iniciación, la longanimidad de los misioneros, que muchos pueblos, especialmente los lejanos, los pueblos agresivos, tribus africanas, pueblos de montañas, se volvieron a la fe en Yeshua. El Ruach tiene muchísimas e infinitas formas de trabajar en el espíritu humano. Creo que Elohim tiene el mismo plan para Israel, no solamente para los salvajes, podemos decir así, que no conocían a Elohim, también para Israel, donde habrá personas que irán por este camino, más o menos difícil, pero para que vayan para mostrar verdaderamente el amor del Mesías judío, a esa parte de su pueblo judío que aún no ha regresado a él. En estos versos que Yeshua muestra la unión de las naciones a judíos que creyeron en él, de lo cual está escrito en el capítulo 2, en la epístola de los Efesios, que lo leo para usted, capítulo 2, 14 y 16. Así nos está hablando Pablo en esta epístola. Porque porque él mismo es nuestro shalom, nuestra paz. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado el muro que nos dividía, destruyendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, el orden a ritos de sacrificios de animales y ordenanzas humanas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo shalom, para así reconciliar a Adonai mediante el madero, ambos pueblos un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal muerto en sí mismo para esta separación. Aquí en Romanos vemos algo. Vemos que el Eterno ató el destino de las naciones y el destino de Israel unidos, tan seriamente que incluso la tragedia de Israel trajo bendiciones
y salvación a las naciones, que a su vez las naciones tenían que aceptar esta salvación y servir a Akadosh Baruj Hu de una manera que afecte bien a los judíos, no salvos, para que puedan venir a su Mesías. O sea, que las naciones somos luz para el Mesías, por parte del Mesías para el pueblo judío. En muchas sinagogas, amado creyente, si tú no lo sabes, Isaías 53 no se lee, porque muchos de los rabinos tienen miedo y no saben cómo contestar a las preguntas de los hermanos y hermanas en las sinagogas cuando hablan de Isaías 53, el siervo sufriente, que ese capítulo está totalmente dedicado a Yeshua HaMashiach. Pero todavía hay una bendición aún mayor, y con esto vamos a ir terminando. El verso 12 de Romanos 11 nos dice así: además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que las naciones, les está trayendo riquezas a estos. ¿Cuánto muchos mayores riquezas les traerá Israel en su plena restauración? ¿Qué riqueza?, nos podríamos preguntar. La salvación, el rescate de tu alma y de la mía. Y esa es la salvación en su totalidad. Esa es la gran riqueza que ha regalado Yeshua HaMashiach. Sabemos que la palabra salvación, Yeshua, significa principalmente salvación de la perdición eterna y del pecado, pues todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim, por haber pecado desde el huerto en el Edén. Pero también tiene una gama más amplia de significados e incluye todo lo que Elohim nos ha dado en su nuevo pacto con Israel y la casa de Judá, a través de Yeshua, el Rey Eterno, para la bendición de todas las naciones. Y Saulo de Tarso, Rabí Shaul, vuelve a repetir la idea del verso 11 de que su caída y su empobrecimiento espiritual, es decir, que perdieron sus riquezas espirituales que les pertenecen, en primer lugar se debió a su rechazo del Mesías, porque sí le rechazaron. Y dice que esta tragedia espiritual bendijo a las naciones con salvación y toda la plenitud de las bendiciones de Elohim que están en el nuevo pacto. Aquí vamos a terminar nuestro estudio y la semana que viene, si Dios quiere, Dios mediante, continuaremos con la segunda parte para finalizar con este estudio. Vamos a entrar ya en la oración, pero amado creyente, amado hermano, si te ha gustado este estudio, por favor, no te olvides de darle al like, darle al me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, por favor, suscríbete, eres más que bienvenido. Danos una oportunidad para que pueda llegar la luz de Yeshua a todos los miles de millones de personas que lo necesitan. Puedes entrar en nuestro canal, el cual es totalmente gratuito, donde hay más de 400 estudios para que tú puedas ser edificado en todas las áreas. Ahora sí, vamos a entrar ya en la oración. Y bueno, si tienes alguna pregunta, por favor, ponnos un correo electrónico, dejas tus comentarios también en la caja de descripción. Quieres poner lo que tú quieras, eres bienvenido. No te olvides, por favor, de darle al like. Y si te quieres suscribir, suscríbete a nuestro canal. Eres más que bienvenido. Es totalmente gratuito. Vamos ya con la tefila. Si me quieres acompañar, eres más que bienvenido. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos por este nuevo día, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres santo, 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 que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel.
que no hay nadie como tú, que eres 3 veces santo, que habitas en la eternidad, que bajo tus pactos y promesas vivimos, Señor. Tú que nos sostienes con tu diestra a tu pueblo Israel, Señor. Yo bendigo, Señor, a todos mis hermanos que están escuchando este estudio, Señor, que tú toques su espíritu para que sea fortalecido, sea edificado. Oro también por los enfermos, por el huérfano, por el pobre, por la viuda, por el necesitado, por aquellos que necesitan esa palabra de aliento para seguir hacia adelante, Señor. Porque todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo y todos trabajamos dentro del cuerpo del Mesías. Porque todos nos necesitamos los unos a los otros. Yo te pido que derrames tus bendiciones de acuerdo a tu misericordia a todos los necesitados, Señor. Bendecimos la tierra de Israel, bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías. A ti sea la gloria, la honra y el poder. A Kadosh Baruj Hu, que este mensaje llegue a miles de millones de personas para que tu nombre sea glorificado por siempre. Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén. Ve amén. Bueno, amados creyentes, muchas gracias por vuestro tiempo. Y la semana siguiente continuaremos con este precioso estudio para la gloria de Akadosh Baruj Hu. Un fuerte abrazo, se despide su hermano, por amor de Sion no callaré desde España. Shalom Aleichem, Kol Tuv, Shalom.